Génesis 3:17 nos muestra una de las consecuencias más dolorosas del pecado. Cuando el hombre decidió escuchar otra voz antes que la voz de Dios, la armonía se rompió. La tierra, que había sido creada para bendición, ahora produciría esfuerzo, dolor y cansancio. Este versículo no solo habla del trabajo físico, sino también de las cargas espirituales que nacen cuando el ser humano se aparta de la voluntad divina. Muchas veces las decisiones tomadas lejos de Dios parecen pequeñas, pero terminan trayendo luchas, tristeza y desgaste al corazón. Sin embargo, aún en medio de la maldición, Dios no abandonó al hombre. El mismo Dios que pronunció juicio también preparó el camino de redención. Cada dificultad de la vida debe recordarnos la necesidad de volver al Creador, obedecer su voz y depender de su gracia. Hoy, el mundo sigue cansado, herido y lleno de aflicción, pero Cristo vino para restaurar lo que el pecado dañó. Cuando obedecemos a Dios, aún en medio del dolor encontramos propósito. Génesis 3:17 nos muestra una de las consecuencias más dolorosas del pecado. Cuando el hombre decidió escuchar otra voz antes que la voz de Dios, la armonía se rompió. La tierra, que había sido creada para bendición, ahora produciría esfuerzo, dolor y cansancio. Este versículo no solo habla del trabajo físico, sino también de las cargas espirituales que nacen cuando el ser humano se aparta de la voluntad divina. Muchas veces las decisiones tomadas lejos de Dios parecen pequeñas, pero terminan trayendo luchas, tristeza y desgaste al corazón. Sin embargo, aún en medio de la maldición, Dios no abandonó al hombre. El mismo Dios que pronunció juicio también preparó el camino de redención. Cada dificultad de la vida debe recordarnos la necesidad de volver al Creador, obedecer su voz y depender de su gracia. Hoy, el mundo sigue cansado, herido y lleno de aflicción, pero Cristo vino para restaurar lo que el pecado dañó. Cuando obedecemos a Dios, aún en medio del dolor encontramos propósito.